Dios los bendiga, hermanos. Amén. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Amén. ¿Contentos? ¿Alegres? Gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, hermanos, estamos agradecidos con el Señor primeramente por estar aquí. Mi nombre es Luis Ochoa y como decía nuestro hermano Eric, aquí fue el lugar donde yo nací, hermanos. Y la verdad, yo no sé ustedes, hermanos, si han andado en otras iglesias o no, pero yo sigo extrañando mi casa. El Señor me llevó al Valle de Mexicali, ¿verdad? Me guió a ir allá y ahí andamos ahorita echándole ganas en la obra, estamos trabajando duro, andamos cansados del camino, pero con las fuerzas del Señor, ¿verdad? Saliendo adelante. Y de veras estoy agradecido, como decía el hermano Eric, el Señor ha hecho maravillas, hermanos, ¿verdad? Desde el principio, cuando nosotros salimos para allá en el 2016, el Señor se ha movido bastante. Bajó un poco, yo creo como en todas las iglesias, en el tiempo de pandemia bajó el número de congregantes, como que el espíritu se apagó un poquito, ¿verdad? Pero miren, hermanos, yo les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por su apoyo, por su amor, por sus oraciones. Les voy a contar un poquito, hermanos, porque miro que algunos son nuevos aquí, yo no los conocía, pero les voy a contar un poquito. Cuando el Señor me llamó a Mexicali, estuvimos yendo y viniendo el primer año, yendo y viniendo. Al año de estar yendo y viniendo, nos movimos a Mexicali, que no fue algo fácil. Yo estuve viviendo en Benin, en esta ciudad, 30 años, viviendo en Benin. Mi esposa, literalmente, ella pues, creció aquí, desde la trajeron. Fue un proceso difícil, pero es fácil cuando te dejas mover por el Espíritu Santo. Okay, eso es lo importante, hermanos. Lo más importante es que te sometas al Señor y que dejes que su Espíritu te mueva a ti. Y Él compone las cosas. Porque en la carne no podemos, hermanos. En la carne es muy difícil. Y fíjense, les voy a contar un poquito, hermanos. Primeramente les quiero dar gracias por la obra que están haciendo. Miren, les voy a dar las bendiciones del Señor, hermanos, porque en lo que se juntó las semanas pasadas, en el garrafón ese que entregó el hermano Erika a mi esposa, en iban monedas y billetes, se juntaron $625. ¿Verdad? Eso es algo maravilloso. Y no falten los pesos, ¿verdad? 116 pesos también se juntaron ahí. ¿Verdad? Y yo le doy la gloria y la honra al Señor, hermano, porque Él es el que pone el querer como la hacer, ¿verdad? Por su buena voluntad. Es algo muy, muy, muy hermoso. En el segundo año, hermanos, de nosotros estar predicando el Evangelio en el Ejido Colima, nació en el corazón de los hermanos Enrique. Yo sé que el Señor lo puso ahí. Ellos empezaron a congregar y ellos donaron un terreno bastante amplio, bastante grande, que es donde ahorita andamos construyendo. El hermano un día se quedó quebrantado en la silla y dijo: hermano, ¿sabes qué? El Señor puso en mi corazón donarte este terreno. El terreno mide 115 metros por 44 metros de ancho. Está grande el terreno. Hay bastante campo para estacionamiento y para hacer un templo bastante amplio, cómodo. Amén. Después de eso, hermanos, en el 2020 bueno, ellos llegaron en el 2019, una familia, hermano Federico y su esposa, llegaron allí a Casa de Luz, empezaron a congregar. Y no tenía mucho tiempo el hermano ahí con nosotros cuando me llamó y me dijo: hermano, dijo, ¿cuánto mide el terreno? Le dije: la verdad, ni lo he medido. No sé, dijo: ve, mídelo. Le dije: ¿para qué quieres las medidas? Dijo: vamos a poner cerco. Le dije: hermano, es mucho dinero, está muy grande. Tú ve, mídelo. Yo fui, midí el terreno, le mandé las medidas. Después, como a la hora, me dice: ¿sabes qué? Llama a una compañía, búscame presupuestos y mándamelo. Hermano, miren, no tardé, yo pienso que yo tardé como más buscando presupuestos, como un día. Al siguiente día le mandé el presupuesto, a la hora el cerco estaba pagado. La cantidad del cerco, hermanos, no, o sea, para personas, uno dice: pero en México, ¿verdad? Porque mucha gente, la gente, hermanos, que está de vecinos ahí, cuando andábamos ahí trabajando en el terreno, limpiando, llegan: no, qué bendición, dijo, venir a Estados Unidos, pues que usted trae dinero. Y yo les decía: no, no es eso. Esto no se compró con dinero. Esto es del Señor. Es como trabaja el Señor, hermanos. Este hermano pagó el cerco, que fueron alrededor de entre $3,500 a $4,000 de dinero lo que él metió ahí.
Y los hermanos, la gente que pasaba, gente conocida, no, te digo que venir a Estados Unidos sí deja. Y yo le decía, ¿saben quién puso el cerco? Bueno, primeramente el Señor puso en el corazón de un hermano que trabaja aquí en México. No, eso no puede ser, pues con el Señor todo es posible. Amén. Pasó un tiempo, hermanos, en el año pasado, los mismos hermanos Bermúdez dispusieron también donarnos $10,700. Eso es lo que donaron ellos. Ese dinero lo invertimos en metal, porque el hermano dijo, si vas a hacer algo, cómpralo rápido porque el metal va a subir de precio. Pues yo me apresuré, compramos todo el metal para armar un esqueleto, ¿cómo le podemos llamar? Una ramada, un tejabán, un techo, ¿verdad? Una estructura, y ordené el material a los días que él me dijo, muévete y hazlo. Ordenamos el material, fueron 10,000. Entre todo, la iglesia puso una parte, los hermanos de allá, entre todo fueron a casi $11,200 de material que se compró, que ahí está ahorita acostadito el material, ya listo para levantarse la semana que viene. Y han sido bendiciones, hermanos. Hemos mirado la mano y el poder de Dios derramándose ahí en los ejidos. Y ahora, gente, hermanos, yo lo digo para la gloria de Dios, gente se está dando cuenta que no es con nuestra fuerza. ¿Se acuerdan que dice la palabra? No es con nuestra fuerza, ¿es con qué, hermanos? Con el Espíritu de Dios. El Espíritu se está moviendo. Y diferentes personas de diferentes tejidos se están dando cuenta, hermanos, del testimonio de la iglesia también. Y han estado llamando las últimas semanas, haciendo preguntas sobre la iglesia. Y eso es, el Espíritu de Dios está trabajando, hermanos. Sigan orando por nosotros. Las semanas pasadas han sido un poco cansadas. Empezamos a escarbar, hermanos. Hermano Fermín tiene ahí unas fotos. Miren, ese es el diseño que más o menos queremos hacer nosotros, hermanos. Es un tejabán, un techo. Entonces, ese fierro que se va a usar ya lo tenemos ahí, la siguiente, hermano. Esos son los planos del templo, hermano, lo que queremos hacer. Ahorita lo que hemos hecho es de donde dice templo, lo que es el templo, y parte de donde van a ser salones, es lo que tenemos ahorita, unas zapatas, unos hoyos que escarbamos, la siguiente, hermano. Y ahí fue el primer día, hermanos, primer día escarbando. Por cierto, la tierra muy dura en Mexicali. Nos dolió. Esos muchachos, hermanos, miren, para la gloria de Dios lo digo, esos muchachos son muchachos que no andan bien, andan en la calle, pero los hemos estado invitando, ellos están mirando que estamos trabajando, los hemos invitado, hemos orado por ellos, algunos de ellos, hermanos, han sido restaurados también, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Entonces, esto que estamos haciendo, hermanos, todos los que están ahí se están dando cuenta, gente se está acercando. Fueron algunos días de excavación, hermano, que fue algo pesado. Especialmente yo tenía tiempo que no trabajaba de esa manera, hermano. Siempre trabajé en la construcción por muchos años, pero yo tenía varios años que no hacía ese tipo de cosas. ¿Sí, hermano? Ok, ahí quedaron los hoyos. Los hoyos son de 3 pies por 3 pies de hondo, hermanos. ¿Sí, hermano? Y bueno, ahí ese día instalamos un baño también. Esos son los baños que se usan allá en Mexicali, hermanos. O no los conocían, ¿o sí? ¿No los conocían? Esos son los baños. Bueno, esa propiedad ahí donde estamos es la propiedad de mi papá. Él nos prestó para guardar el material ahí. Ahí empezamos a cortar material, a cortar varilla para hacer las zapatas. ¿Es el siguiente, hermano? Ahí traemos un equipo andan hasta niños, hermano, ayudándonos. Es algo bien bonito. ¿Sí, hermano? El hermano que está ahí parado, hermano Manuel, que es el que me está ayudando hoy este día allá en Casa de Luz. Hermano Manuel, el Señor lo mandó hace, ¿qué será? Un año. Ese hermano tiene mucha sabiduría, el Señor le da mucha sabiduría. Él hizo unos inventos ahí, cómo doblar la varilla más fácil. Nos ha aligerado la carga un poquito el hermano también, ¿verdad? Y eso es lo que andamos haciendo, esas parrillas. Dale al otro, hermano, que se van a mirar mejor. Otro más. Ahí están las parrillas ya terminadas. Eso fue todo 8 horas de trabajo, hermanos, entre 6 personas. Siguiente, hermano. Ese día hicimos cajones para el colado. Ahí el otro, hermano. El hermano del sombrero, que el hermano Manuel está preparando unas placas de 1 pulgada de 12 por 12, que es donde van a ir sentados se llaman PTR, son unos postes de sólidos de fierro,
siguiente, hermano. El otro. Porque ahí, ese día, hermanos, empezamos a sentar las zapatas. Sentamos cajones, ¿verdad? Alineamos todo, nivelamos todo. El siguiente, hermano. Y ese día ya empezamos a colar cemento. El que sigue. Ahí están los hermanos trabajando duro. Anda un hermano Jorge, hermanos, sigan orando por él. El hermano Jorge fue restaurado hace 3 años. El hermano Jorge, yo lo conocí hablando solo en las calles. Le empecé a compartir el evangelio. Se convirtió al Señor, ha sido restaurado. Estamos trabajando con él. Pero es un trabajador para eso, hermano, un trabajador especial que nos mandó el Señor ahí. Bueno, ahí están. Andamos colando el cemento. A ver, ahí. A su mano izquierda de ustedes, hermano, ya está una zapata ahí terminada. Hicimos 15 zapatas, son 15 hoyos de 3x3x3 y pues, se llevó un montón de cemento. Pero es algo que en esas zapatas ya se van a poner unas placas de fierro, hermanos, donde vamos a levantar postes, que eso viene el martes que comencemos de nuevo, vamos a trabajar en eso. ¿El que sigue, hermano? Ahí andan los hermanos. Oren para que el Señor nos mande nubes, hermano, así como le mandó al pueblo de Israel. Porque es un calorón, hermanos, ahorita allá en Mexicali. ¿El que sigue, hermano? Ahí está mi esposa con la hermana Lucy. Hermana Lucy es una de las maestras. Pero yo puse estas slides aquí, hermano, para decirles que hasta los niños van y nos llevan lonche. ¿Verdad? Es una cosa bien bonita. Hermanas llevando lonche. Nosotros nos preocupamos por lonche, hermanos. Ustedes ya me miraron cómo venía así medio llenito, ¿verdad? Es algo bien bonito, hermanos. Ahí ya fue el último día, emparejamos ahí, se taparon los hoyos y ya quedó lista la zapata. Esta es parte del terreno, la que sigue, hermano. Y ahí tomé una foto de afuera del cerco del terreno. Ay, no sé si hay algo más ahí, hermano. Bueno, es algo así, esta estructura, yo le saqué fotos, está en otro ejido. Es algo así similar a lo que vamos a hacer nosotros. Y después, con el tiempo, si que Dios nos siga proveyendo, vamos a levantar paredes debajo de eso. Ese mismo techo se va a usar para tapar el templo, hermanos. Sí, quedó clarito eso, ¿eh? Y esas son las zapatas que nosotros hicimos, es algo similar que hicimos así, y es la manera que vamos a soldar esos postes allí en el terreno. Miren, ahorita después de que hagamos esto, nosotros tenemos para armar el esqueleto, pero no tenemos la lámina. La lámina, hermanos, la lámina tiene un precio de casi $7,500, lo que va a ser la lámina que ocupamos allí. Y eso es lo que vamos a estar ahorita recaudando para poner esa lámina. El material es muy caro. Uno piensa que como estamos en México es más barato, pero no, hermanos, es más barato el material en Estados Unidos que en México. Y para cruzar material a Estados Unidos, de material de Estados Unidos a México es caro también. Te cobran el 22% por cada dólar. Es algo difícil, pero para el Señor nada es imposible. Amén. Le doy las gracias a ustedes, hermanos, y su apoyo, su amor, ¿verdad? Sigan orando por nosotros, hermanos, sigan trabajando con nosotros. En Josué 1:9, hermanos, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. A mí se me quedó grabada una predicación que dijo el hermano Eric: mi Dios te va a bendecir en Guatemala, en México, Honduras, El Salvador, donde quiera que tú estés. Ese es el mismo Dios y ese Dios te va a bendecir. ¿Verdad? Pensamos que porque a veces vivir en México no vamos a prosperar. El Señor nos prospera donde quiera que andemos. Amén. Amén. Ok, hermanos, vamos esos son los anuncios. No sé si el hermano Eric tenga algo más que decir. Bueno, hablando todo esto, después de todo esto, hermanos, vayamos a la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Me gustaría que fuéramos al libro de Ezequiel, hermanos. Libro de Ezequiel, capítulo 37. Vamos a leer 10 versículos. Vamos a leer 10 versículos, hermanos, y después vamos a orar al Señor que nos guíe en esta enseñanza. Amén. La enseñanza se llama Recobrando la vida espiritual, hermanos. Ese es el título de la enseñanza. Vamos a leer del 1 al 10, en el capítulo 37 de Ezequiel. Amén.
¿Me dan un amén cuando estén todos ahí, hermanos? Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros y te haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaban cada uno con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza, y al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová, el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado y entró su espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Y Padre mío, nos acercamos una vez más a ti, Señor. En esta hora, Señor, a ti damos la gloria y la honra, Señor. Padre, porque nosotros, Padre, estábamos muertos, Señor, y tú nos diste vida, Señor, Padre. Te damos a ti, Señor, las gracias por todo lo que tú haces, Señor, porque sabemos que no es por nosotros, Señor. Eres tú, Señor, quien se mueve. Eres tú el que hace las cosas, Padre. Y es por eso que hoy estamos aquí, Señor, porque tú has puesto en nuestro corazón el venir a esta casa de oración, Señor, para escuchar tu palabra, para alabarte, Padre mío. Y, Padre, en esta hora rogamos, Padre, que tu Espíritu, Señor, nos guíe, nos hable en nuestros corazones, Señor, y podamos nosotros estar vivos, Señor, Padre, siempre dándote a ti gloria, Señor, caminando contigo, Padre. Tu palabra dice que separado de ti nada podremos hacer, Señor. Ayúdanos a estar apegados a la vida, Señor, en todo momento, Padre, a no descuidar nuestra vida espiritual, Señor. Padre, aviva nuestro espíritu, Señor, Padre, levanta a tu iglesia, Señor, en esta hora, Señor. Te ruego una vez más, Padre, que nuestros oídos, Padre, se conecten con tu voz, con tu palabra, Señor. Y, Padre, que cada corazón esté con un corazón humilde, Señor, un corazón sencillo y que reciba cada uno de nosotros tu palabra, Señor, Padre mío. Te damos a ti la gloria y la honra en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Bien, hermanos, es importante reconocer los tiempos que estamos viviendo, hermanos. Son tiempos muy difíciles, tiempos donde la iglesia, hermanos, yo digo esta palabra, ha menguado, como que está desboronándose la iglesia. Yo sé que la iglesia, el remanente, hermanos, del Señor va a seguir adelante. Pero este remanente tiene que mantenerse vivo, hermanos, en este tiempo. Tenemos que tener esa pasión, hermanos, por las almas. Como decía el hermano Pablito, ahí está abierto el lugar. Ahí está abierto el patio para compartir el evangelio. Pero una cosa que me llama la atención, hermanos, en este párrafo que leímos de la palabra, el contexto de esto, hermanos, es que el Señor, hermanos, había redimido a su pueblo. Había apartado al pueblo de Israel para hacer lo suyo, su esposa, así como lo ha hecho con nosotros como iglesia. Pero cuando leemos los primeros capítulos, cuando le da el llamado a Ezequiel, el Señor le dice, ¿sabes qué? Mi pueblo se ha vuelto rebelde, obstinado, no quiere escuchar, no quiere ser obediente, no quiere hacer caso. Y hay una parte, hermanos, en el libro de Ezequiel donde nosotros leemos que la gloria de Dios, hermanos, se apartó del templo por todo lo que estaba haciendo la gente. Porque ya no estaba haciendo las cosas que Dios le había mandado hacer. Y eso sucede en nuestros tiempos también, hermano. Mucha gente ya ha dejado de hacer lo que Dios le había puesto a hacer. El otro día platicaba con una persona y esta persona me decía, ¿sabes qué, hermano?
Dijo, yo me acuerdo cuando yo iba de aquí para allá y el Señor me mandaba para allá y el Señor me llevó aquí y me inventó un montón de lugares en Mexicali, hermano. Y él parándose el pecho y yo le dije, ¿y ahora qué estás haciendo? ¿Ahora qué estás haciendo? Y él nomás se agachó, dijo, ahora ando mal. Eso se llama muerte espiritual, hermano. Él se agachó y le dije, ¿sabes qué? Tienes que volverte al Señor. Si el Señor te llamó a predicar el evangelio, levántate. Humíllate delante de tu Señor y entrégale tu vida otra vez. Que te restaure, que te lleve a hacer lo que te mandó a hacer. El pueblo de Israel dejó, hermanos, de hacer lo que el Señor le pidió que hiciera. Y se volvió a la idolatría. Y peores cosas, metió la idolatría dentro del templo y el Señor se apartó, la gloria de Dios se apartó de allí. Y fue cuando vino a llamar a Ezequiel. Ezequiel ya estaba en Babilonia, hermanos. Y Ezequiel le dice, ¿sabes qué? Vas a ir a predicarle a un pueblo que habla tu lengua. Pero es un pueblo duro, obstinado, no quiere escuchar. Va a ser rebelde. Pero yo te voy a poner tu cara de diamante para que aquellas palabras que ellos te den no te lastimen. Muchas veces nosotros como pueblo, hermanos, tenemos miedo a hablar del evangelio. Y pareciera que anduviéramos muertos. Tenemos que predicar el evangelio, hermanos. ¿Eso nos llamó el Señor o no nos llamó a eso, hermanos? ¿A qué nos llamó el Señor, hermanos? A servirle con amor, con ternura, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y dice Ezequiel, hermanos, en una parte aquí en lo que leímos ahorita, dice que la mano de Jehová vino sobre mí. Dice, y me llevó ¿en qué, hermanos? En el espíritu de Jehová. Dice, y me puso en medio de un valle que está lleno de huesos. Ese valle, hermanos, era diciendo, Israel está muerto espiritualmente. Mi pueblo está muerto espiritualmente. Hoy estamos viviendo exactamente esos tiempos, hermanos, donde la iglesia está muerta. Como que estuviera dormida. Como que no le importa nada. Pero el Señor dice, yo los llamé a ustedes. Primeramente nos llamó al arrepentimiento para recibir la bendición de la vida eterna. Pero nos llamó también a ¿qué, hermanos? A servir, a levantarnos como pueblo, como iglesia, como lo que el Señor quiere que seamos. Pero pareciera, hermanos, que las palabras del Señor rebotaran en nuestro corazón, como que no las dejamos entrar. Este pueblo, hermanos, estaba muerto espiritualmente. La iglesia de hoy, mucha iglesia, hermanos, miren, estaba leyendo las estadísticas en Estados Unidos, han cerrado un montón de iglesias en Estados Unidos. En el tiempo de pandemia, hermanos, se cerraron más de 5,000 iglesias en Estados Unidos. Yo no sé si sabías eso. ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo se durmió también. Como que la pandemia los puso en coma. Y es triste. Los pastores siguieron haciendo su trabajo, hermanos, en línea. Haciendo su trabajo en línea y vacía la línea. Y el mundo, la iglesia, el mundo haciendo su onda. Y la iglesia haciendo las cosas del mundo también. Así fue. Es bien triste. Desesperante, doloroso. Nosotros necesitamos avivarnos, hermanos, en el Espíritu. Dice el versículo 2, dice, me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. ¿Por qué estaban secos, hermanos? Porque el Señor no estaba con ellos. ¿O no dice el Señor, el que cree en mí correrá dentro de su interior ríos de agua viva? Pero esos ríos se secaron en el tiempo de pandemia, en el tiempo de prueba. Los pastores siguieron trabajando, hermanos. Y el pueblo se olvidó del templo. Y el pueblo se olvidó del pastor. Calientitos en la cámara, a gustos todos. Y muchas iglesias se cerraron, hermanos. Eso se llama una muerte espiritual. Quizás los pastores están siguiendo adelante, pero los templos quedaron cerrados. Y es bien triste, hermanos. Era la misma situación que estaba pasando el pueblo de Israel en aquel tiempo. El pueblo de Israel, hermano, una parte ya había sido llevada al cautiverio por Nabucodonosor. Y allí les está hablando Jeremías, pero Ezequiel.
Y el pueblo sigue obstinado, sigue duro, no quiere entender nada, no quiere saber nada. Pero sí están llorando. Ay, Señor, ¿por qué nos pasa esto? Ay, Señor, ¿por qué aquello? Ay, Señor, ¿por qué no tengo? Porque han dejado lo mejor. Mira, hermano, lo material no es lo mejor en esta vida. Tú puedes ganar el mundo. ¿Y qué te vas a ganar? Si después vas a perder tu alma. Romanos 6:23, hermanos. Una de las razones que la iglesia se enfría, hermanos, una de las razones que nosotros nos enfriamos es porque nos apartamos del Señor y empezamos a practicar las cosas que no deberíamos de practicar, a vivir de la manera que vivíamos anteriormente. Y esa es una manera de regresar al lodo, hermanos. No podemos ensuciar las vestiduras que nos puso el Señor Jesucristo. Es para mí, hermanos, yo lo miro como que la iglesia pisoteara la sangre de Cristo, hermanos. Y eso no es un juego. Dice aquí en Romanos 6:23, todos lo sabemos de memoria, hermanos, porque lo practicamos mucho este versículo. Dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es la paga del pecado? Muerte, separación de Dios, hermano. El pecado te separa de Dios. El pecado hace que el espíritu se contriste en ti y se aparte de ti. Y es cuando vuelves al lodo, vuelves al mundo y dejas de servir a Dios y dejas de congregar. Así le pasó al pueblo, hermanos, y vino juicio tremendo al pueblo de Israel en aquel tiempo. Al menos yo no quiero pasar por un juicio así, hermanos. Hay que mantenernos avivados. Hay que mantener el espíritu vivo en nosotros, hermano. ¿Y cómo se mantiene el espíritu vivo? En oración, hermanos, ayuno. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? ¿Cuándo fue la última vez que te encerraste en tu cuarto y te inclinaste al Señor y duraste 1 hora, 2 horas allá adentro? ¿Cuándo fue el último día que hiciste eso? Ahí es donde empieza el problema, hermanos. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de ayunar, cuando dejamos de leer la palabra de Dios, ahí empieza el problema. La mente tuya se empieza a llenar de las cosas del mundo en vez de que tú las llenes de las cosas de Dios. ¿No cantamos una alabanza así, hermanos? Que queremos que nuestra mente esté llena de ti, Señor, de tus pensamientos. Y luego decimos, mi pensamiento eres tú, Señor. ¿No hicimos eso a veces? Él es tu pensamiento. Él es el que se está llenando. Seguimos leyendo ahí, hermanos, en Ezequiel. Fíjense, yo quiero leerles esta parte, ahí mismo en Ezequiel, pero no pierdas Ezequiel 37, hermano. Ve a Ezequiel 2. Ok, dice ahí la palabra del Señor, hermanos. Ezequiel 2, versículo 1, dice, y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Y eso es lo que debe hacer la iglesia, hermanos, ponernos firmes. Y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Fíjense, hermanos, ¿cómo dice? A gentes que rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Ellos contaminaron, hermanos, el templo, contaminaron el nombre del Señor. El Señor tenía que obrar, el Señor tenía que levantarse y hacer algo para que su nombre fuera limpio, hermanos. Aquellos profanaron el nombre del Señor. Y es triste, hermanos, porque en nuestros tiempos, mucha gente que estuvo dentro de Casa de Luz y en otros templos es lo que está haciendo en estos días, profanando el nombre del Señor, dando un mal testimonio en los trabajos, en la calle, con la familia. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. Y es triste. Yo no sé, hermanos, pero a mí me quebra, me duele, me lastima mi corazón. No podemos vivir así, hermanos. No podemos. Tenemos que avivar el espíritu dentro de nosotros, hermanos. No se trata de venir a sentarnos a una silla nomás, hermanos. Se trata de levantarnos como pueblo. Amén. Amén. Dice Romanos 3:23, hermanos. Dice, porque cuando todos pecaron, están desconstituidos de la gloria de Dios. Cuando tú no te llenas tu mente y tu corazón de la palabra de Dios, lo más seguro que el mundo te va a llenar de él. Y eso es lo que empieza a separarte de Cristo. No te llenes del mundo, hermano. El mundo se va a acabar. Y sus deseos, sus placeres, todo eso se va a acabar.
pero la palabra de Dios es para siempre. Amén. Seguimos leyendo, hermanos. Ezequiel 37:3. Dios le hace una pregunta a Ezequiel, hermanos. Y le dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Le planteó una pregunta. Y dije, Señor, tú lo sabes. Hermanos, el Señor tiene poder para levantar los huesos. El Señor tiene poder para levantar de los muertos. El Señor tiene poder para restaurar nuestra vida espiritual otra vez. Es importante, hermanos, mirar en la manera que se para Ezequiel y mira todos esos huesos tirados. Yo pienso que en su mente ha dicho, este rompecabezas no tiene solución. Como muchas veces pensamos, nosotros ya no tenemos solución. Así pensaba yo, hermanos, antes de venir aquí a Casa de Luz. Yo ya no tengo remedio. Ya no hay una solución para mí. Así me voy a morir. Pero el día que entré a Casa de Luz, hermano, y Dios habló a mi vida, encontré la solución. Y esa solución se llama Jesucristo. Él es el único que te puede levantar de los muertos. Él es el único que te puede dar vida. Y es una cosa maravillosa, hermano, cuando caminas en esos caminos preciosos que Él preparó para cada uno de ustedes y para mí. Es algo maravilloso, hermanos. Pero a veces nosotros, hermanos, tendemos a mirar al lado. El Señor dice, no mires para los lados. Centra tu mirada en mí. Pero empezamos a mirar a los lados y el mundo, hermanos, te tira agarradas. Y es donde empezamos a desmayar, a debilitarnos. Estos huesos se miraban secos, hermano, completamente. No tenían, para los ojos del hombre no tenían remedio. Pero el Señor le dice en el versículo 4, dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oír palabra de Jehová. Amén, hermanos. La palabra de Jehová es vida, hermanos. Es vida y vida en abundancia, vida eterna. Y sigue diciendo aquí, dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Eso es unidad, hermano. Los tendones son unidad. Y cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Cuando el Señor puso su espíritu en mí, supe quién era Dios, hermanos. Mientras no tenemos el espíritu de Dios en nosotros, confesamos a un Dios que no conocemos. Todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y mantenernos llenos, hermanos, que nuestra copa rebose. Porque a veces doblamos las manos, hermanos, y decimos, ya no puedo más, ya no quiero seguir aquí, ya no quiero estar ahí en la iglesia, ya me enfadé. Muchos piensan así. La iglesia no es para diversión, hermanos. La iglesia es para venir a edificarnos los unos a los otros y mostrarnos el amor de Cristo. Sigue diciendo Ezequiel. Dice, profeticé pues. ¿Ya leí eso, hermanos? ¿No, verdad? Profeticé pues, el versículo 7. ¿Cómo me fue mandado? Obediencia, hermanos. Obediencia. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu, seguían muertos. ¿Vean cómo mucha gente allá afuera vive muerta, hermanos? Y ese es el trabajo de nosotros. Llevar el evangelio para que ellos vuelvan a la vida también. Así como el Señor te volvió a la vida a ti y a mí, nosotros tenemos que llevar esta palabra a ellos, hermanos. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Yo, en mi deseo en mi corazón, hermanos, es que la iglesia se levante como un ejército.
Y así como esos huesos se unieron con tendones, así se une a la iglesia en estos tiempos difíciles. Y nos animemos los unos a otros, hermanos. No nomás estar en el templo, no nomás al dar, sino ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y primeramente a quién, hermanos, a los de casa, que son los más difíciles a veces. ¿Verdad que sí, hermanos? Pero hay soluciones para eso, hermanos. Convive con ellos. Y tú vive para Cristo, convive con ellos. Y eso va hablando del corazón de ellos, hermano. Yo lo tengo por experiencia. Y hermanos, cuando yo estaba en Mexicali, yo me acercaba a mi madre y le decía, mamá, el Señor te ama, el Señor quiere renovar tu corazón como lo hizo conmigo. Y me rechazaban. Y es duro, es triste, te duele, te lastima, sí. Pero yo oraba y decía, Señor, yo sé que tú tienes el poder y yo sé que tú la vas a cambiar y yo sé que tú vas a depositar un día tu espíritu en ella. Y ella va a estar aquí con nosotros alabándote. Ahorita no está nomás ella, hermano, está mi papá también. Por eso nunca te des por vencido. Sigue avivado en el espíritu, sigue orando, sigue clamando por tus seres queridos y compórtate como un verdadero cristiano. Eso es lo que tienes que hacer. Porque mucha gente, no, es que yo ya no le hablo a mi familia porque me rechazan. No te rechazan a ti, rechazan el evangelio. Pero tú da palabra. No hay palabra de Dios que regrese vacía, hermano. No hay palabra de Dios que regrese vacía. La palabra siempre va a ser de efecto. Tarde o temprano, pero va a ser en el tiempo de Dios. Amén. Mi hermano, una cosa que me llama la atención, cuando esos huesos se juntan y se llenan de carne, hubo una unidad. Pero para que esto sucediera, hermanos, ¿saben qué tuvo que pasar? Obediencia. ¿De parte de quién? De la iglesia, de nosotros, de Ezequiel. Si Ezequiel hubiera dicho, no, Señor, tú ya me has dicho que son duros, son obstinados, son rebeldes, ¿a qué voy y les predico? Ahí se hubieran quedado. Pero él fue obediente. Y eso es lo que tiene que ser la iglesia. Debemos ser obedientes a llevar el evangelio a todos aquellos que están muertos espiritualmente. Comenzando con quién? Con nuestros hermanos que no están aquí ahorita. Con nuestros hermanos que estaban un día contigo y ahora ya no los has mirado. Porque a veces se salen de aquí los hermanos de la iglesia, hermanos, y nos olvidamos de ellos. Eso no le agrada al Señor, es tu hermano en Cristo. Ahora te pregunto, ¿has visitado a algún hermano de los que estaban antes aquí? ¿Lo has buscado? ¿Le has llevado palabra de consuelo? Yo creo que no. Que lo miro así como en tercera dimensión, hermanos. ¿Se te has levantado, hermano, a ir a llevar el evangelio a los de casa? A recordarles de dónde lo sacó el Señor. Y hermanos, allí en Casa de Luz tenemos esto de que cuando no miramos a un hermano, vamos a textearle o vamos a llamarle y si podemos vamos a ir a visitarlo. A ver qué está pasando con él. Muchas veces nuestros hermanos se apartan del Señor, no sabemos ni por qué, pero no somos buenos para levantarnos como Ezequiel se levantó, a hablarles de Cristo, a que vuelvan a la casa de Dios. Es importante, hermanos, levantarnos y llevar la palabra de Dios a aquellos que nos aman. Amén. Amén. Juan 5:24, hermanos. Estos huesos secos, en verdad, hermanos, oyeron palabra de Dios. Y estos huesos se levantaron, se juntaron, se unieron, se pegaron. Porque la palabra de Dios así es, tiene poder para dar vida, hermanos. Y Juan 5:24 dice, de cierto, dice allí, os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, que dice ahí, hermanos, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, nosotros estamos muertos. El Señor nos dio vida cuando escuchamos su palabra. Dice, de cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia, hermanos, llevar la palabra para que aquellas personas que no están vivas hoy puedan venir a la vida eterna, hermanos. Ezequiel, seguimos leyendo Ezequiel, hermano, 37:9, dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu,
Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Vivirán. Eso es la llenura. El Espíritu Santo tiene poder para levantar, para construir, hermanos. Tiene poder para limpiar tu corazón, tu mente y hacerte una mejor criatura. Como dice la palabra, ¿verdad? En Cristo somos, ¿qué? Nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Estos huesos, hermanos, tomaron cuerpo de hombre. Dice, y profeticé como me había mandado, y entró el Espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército en extremo. ¿Te recuerda lo que dice Efesios, hermano? Efesios 2 dice que nosotros estamos muertos. ¿Cómo estamos muertos? En nuestros delitos y pecados. Pero Él, el Señor, nos dio vida a nosotros, hermanos. No nosotros mismos, el Señor. A Él sea la gloria siempre, hermanos, porque Él es bueno. Ha sido bueno desde el principio. Y Él nos da la oportunidad día a día que caminemos con Él, llenos del Espíritu Santo. Dice aquí, Efesios 2:1, dice, Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales, escucha iglesia, anduvimos en otro tiempo. El pueblo de Israel, hermano, se volvió a lodo. Y lo dejó el Señor escrito para que nosotros lo tomemos como ejemplo, hermanos, a no volvernos personas rebeldes en contra del Señor, sino que seamos humildes y lo sigamos buscando con gozo, con alegría, así como el primer día. Ahí en México se usa una frase, hermanos, cuando te miran predicando el evangelio, los mismos cristianos te dicen, tú andas predicando el evangelio porque estás en el primer amor. Yo creo que tienes poquito de recién nacido. Y hermanos, eso a mí hijo de... Cuando me dicen eso, les digo, eso lo dices tú porque tú ya no andas en tu primer amor. Tú tienes que andar en tu primer amor todos los días de tu vida, hermano. Todos los días de tu vida. Es triste. Por eso a aquel hermano le dije, tienes que volverte al Señor. Él anduvo, sí, predicando en todos lados, se ganaron almas, gloria a Dios. Pero ahorita, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahorita? Esa es mi pregunta, hermano. Y él nomás se agachó, se quebrantó. Dijo, ahorita ando mal. Así anda mucha iglesia, hermanos, ahorita. Sin el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios se puso triste y se apartó de ellos. El Espíritu, hermanos, es súper importante en la vida cristiana. Si tú no te mantienes en el Espíritu, te vas a morir. Y vas a ser la misma persona que eras antes, o quizás peor. Tienes que volver al Señor, hermano, este día, si entras fuera de Él. Romanos 8:2 nos dice, hermanos, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Ponle atención. El Espíritu de vida en Cristo. Eso es lo que nos ha librado a nosotros, hermanos, del pecado y de la muerte. Cuando volvemos al pecado, hermanos, es porque ya no traemos el Espíritu con nosotros, se ha apartado de nosotros. Y eso es muy peligroso, hermanos. Muy peligroso. No podemos jugar con estas cosas, son cosas serias. Romanos 8:5 también nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿saben en qué piensan, hermano? En el Evangelio. En el Evangelio. Los que traemos al Espíritu pensamos en el Evangelio. Pensamos en aquellos que no tienen a Cristo. Pero a veces seguimos siendo egoístas y solo pensamos en nosotros. No podemos ser egoístas siendo cristianos, hermanos. Tenemos que pensar en el prójimo, así como el Señor piensa en nosotros. Y pensando en qué, hermanos, en amarlos, en acercarlos a la vida eterna, acercarlos al Señor Jesucristo. Romanos 8:9 también nos dice, mas vosotros no vivís según la carne. Iglesia, tú ya no vives según la carne, vives según el Espíritu. Mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu,
Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice ahí, no es de él. Así de sencillo. Si tú tienes el Espíritu de Dios, hermano, tienes que levantarte. Y así como se levantó aquellos cuerpos, ¿por qué se levantaron aquellos cuerpos, hermanos? Porque hubo palabra y también los huesos se pegaron uno con otro. Es por eso que nosotros somos una iglesia, somos un cuerpo, hermanos, con diferentes miembros. Aquel cuerpo se levantó, hermano, porque se unieron los huesos, hubo tendones, hubo carne y vino el Espíritu y dio vida. Nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que mantenernos unidos como esos huesos y tener el Espíritu que da vida. ¿Oyeron? Unidos, hermanos. Unidos en amor y en buenas obras. Amén. Amén, hermanos. Seguimos adelante. Ya me termino, hermanos. 1 o 2 horas más. Bien, hermanos. Yo quiero adelantarme un poquito. Yo siento adelantarme un poquito, hermanos. Vamos a... ¿Qué versículo sigue ahí, hermano? Más adelante. Ahí, hermanos. En Hebreos 10:24. Y eso es bien importante, hermanos, porque lo que les decía anteriormente, hermanos, muchas veces nuestros hermanos salen de aquí, hermanos, y ya no los buscamos, hay que buscarlos. Ese es el amor que el Señor quiere que tengamos, esa es la unidad que Dios quiere que tengamos. Hebreos 10:24 dice ahí que nos tenemos que considerar unos a otros. ¿Para qué, hermanos? Para estimularnos al amor. Esa es unidad, hermanos. Esa es la unidad que ocupa la iglesia de Cristo. Y a las buenas obras. No dejando de qué, hermanos, de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que, hermanos, exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca la venida de Cristo, hermanos, el final de los tiempos. Ahora mi pregunta es, ¿te gustaría que alguno de que tú conociste aquí dentro de la iglesia se perdiera? Hay que buscar a los hermanos, hay que buscar a la iglesia, hermanos, hay que unirnos. Así como se unieron, decía ahí Ezequiel, que aquellos huesos se unieron, se entretejieron, se levantaron como un cuerpo, recobraron vida, y que dice, y eran como un ejército. ¿Cómo es un ejército, hermano? Unido, fuerte. Y así tiene que ser la iglesia, un ejército del Señor, un soldado del Señor, fuerte, confiando en el Señor, no en tus fuerzas, no en tu sabiduría, sino en la sabiduría del Señor y en la sabiduría de Dios, hermanos. Uno tiene que estar ahí aferrado a esa mano, aferrado al Señor, porque con tu sabiduría no vas a llegar muy lejos, ni con tus fuerzas. Amén. Fíjense, hermanos, leamos el Salmo y termino con esto. Salmo 51. Adelante ahí, hermano. Salmo 51. Terminamos con este versículo, hermanos. Amén. Yo quiero que lo leamos todos juntos, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El Señor no desprecia un corazón así, hermano. Para mantenernos llenos del Espíritu Santo, ¿sabes qué tenemos que hacer, hermanos? Humildes. Estar humillados delante del Señor todos los días de nuestra vida. ¿Quieres que el Señor te use? Lo voy a decir otra vez, hermanos. ¿Quieres que el Señor te use? Amén. Como que los miro así todavía como que no quieren decir amén, hermanos. ¿Quieren que el Señor los use, hermanos? Amén. Gloria a Dios, hermano. Bueno, deja que te use. Deja que te use. Ponte en las manos del Señor todos los días. Ponte a orar, ponte a leer, ponte a ser instruido por el Señor, hermano, y te va a usar. Porque si no te instruyes en la palabra de Dios, si no te instruyes, si no te llenas de Él, el Señor no te va a usar, hermano. Deja que Él te instruya. Deja que Él te guíe.
Él es el que te va a dar palabras. ¿Se acuerdan que ese es el trabajo del Espíritu Santo, hermanos? Mucha gente se frustra con la palabra de Dios porque no la entendemos. Sí, es cierto, hay cosas que no entendemos. Pero el Señor claro lo dijo, ¿ah? Va a venir el Consolador y Él les va a enseñar, y Él les va a instruir, Él les va a revelar. ¿Y Él les va a qué? A recordar la palabra en el tiempo necesario. Amén. Ponte de pie, hermano. Ponte de pie. Yo no sé cómo está tu vida, hermano. Tú sí sabes. El Señor sabe. Y yo este día, hermanos, yo les voy a animar a cada uno de ustedes a que se entreguen al 100% al Señor y le sirvan. Cierren sus ojos ahí todos, hermanos. Inclinen su cabeza. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos, sí. Necesitamos estar despiertos, vivos. Y Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora otra vez, Señor. Yo sé que estás aquí con nosotros, Padre. Yo he entregado tu palabra como es, Señor. Yo ruego, Padre, que tu palabra haga un efecto en cada corazón, en cada vida, Señor. Padre, aviva tu espíritu en nosotros, Señor, en tu iglesia. Que nos unamos, Padre, como nunca nos hemos unido, Señor. Así como se juntaron esos huesos, Señor, y se entretejieron el uno con el otro, Señor, y recobraron fuerza, recobraron vidas. Así yo ruego que tu iglesia se levante y se avive, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Mi Dios, tu palabra dice que no estamos huérfanos, Señor. Tú estás con nosotros, Padre, no estamos solos. Y entendemos también, Padre, que no es de nuestras fuerzas, es con tu Espíritu, Señor. Si es que yo te ruego en esta hora, Señor, que tú obres en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que nos uses, Señor, en gran manera, Padre. Que nos sometamos a obediencia, Señor. A tu obediencia, Padre. Así como lo hizo Ezequiel, Señor. A él, sabiendo, Padre, que el pueblo era rebelde, era duro, Señor, aún así, él fue obediente y fue y entregó tu palabra como era, Señor, como tú lo habías mandado, Señor. Yo te pido, Padre, que cada uno de nosotros podamos llevar también palabra de vida, Señor, a todos aquellos que nos rodean, a todas aquellas personas a las cuales amamos, Señor, que entreguemos tu palabra, Señor. Yo sé que algunos de ellos, Padre, quizás van a ser rebeldes, Señor, quizás van a ser groseros, quizás se van a burlar de nosotros, Señor. Pero eso no importa, Señor. Lo que importa, Padre, que seamos obedientes, que llevemos tu palabra, Señor, a todos ellos, Padre mío, para que ellos puedan recobrar vida, Señor, y vida en abundancia, Señor. Padre, yo ruego en esta hora, Señor Padre, que todo aquel que quiera venir a ti, Señor, que este sea el día también de salvación, Padre. Y ahí donde estás tú hoy, este día, yo te pido, si no conoces al Señor, yo te ruego que levantes tu mano y si quieres entregarle tu vida, entrégale tu mano, tu vida al Señor este día. Si no conoces al Señor, entrégale tu vida al Señor. Si tú ya conoces al Señor y quizás no has caminado como debes de caminar con Él, ahí donde estás, en tu lugar, pídele al Señor, ¿sabes qué, Señor? De este día en adelante yo quiero caminar contigo. Yo quiero que tú me guíes, que tu Espíritu sea el que me guía a hacer las cosas que a ti te agradan. Si tú ya eres un siervo del Señor y quizás no has llevado el Evangelio a ninguna persona, quizás no has ganado alguna alma para Cristo, hoy es el día de decir al Señor, Señor, úsame. Yo quiero llevar tu palabra a todos aquellos que me rodean. Yo quiero llevar tu palabra, tu Evangelio, porque tu palabra es vida y vida en abundancia. Y Padre, una vez más te doy gracias en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Que cuando estábamos muertos, Señor, aún así, Padre, pusiste tu mirada en nosotros, Señor. Y derramaste tu amor en nosotros, Señor.
Perdonaste nuestros pecados, nuestras iniquidades, Señor. Los borraste, los tiraste al fondo del mar, Señor. Y nos diste vida. Y nos diste amor. Y a ti damos la gloria en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Dale palmas al Señor, hermano. Amén, hermanos. Pues gracias a Dios por tu vida, hermano Luis.